Muy buenas tengan alumnos, esta vez para Matemáticas 3, la semana 14, para que ustedes revisen a partir de los conceptos que vamos a ver en su libro, investiguen, ¿no? Los conceptos, y yo me voy a encargar de la parte de los ejercicios. Bueno, en los conceptos pues se tienen que investigar a partir del libro digital o de internet también, lo que es polígono convexo, polígono cóncavo, escribir la definición de diagonal y proporcionar un ejemplo para un polígono cóncavo y otro para convexos. También hay que buscar la clasificación de los cuadriláteros y también definir lo que es un rombo y romboide indicando su diferencia. ¿Sí? Estos conceptos, como digo, son fáciles de encontrar por internet o también en el libro digital de Matemáticas 3 en las páginas 187 hasta la 216 de su libro. Otro de los conceptos que tienen que investigar eh, sería lo que son los segmentos de la circunferencia, los conceptos de cuerda, radio y diámetro, que les va a ayudar para entender también las propiedades que tiene la circunferencia con esos tipos de segmentos. Bueno, sin más por el momento, pues vamos a pasar a los ejercicios que son el 6.3, que tenemos aquí los polígonos, el 6.4 también de los cuadriláteros y el 6.8 que son de los segmentos de la circunferencia. Bueno, tenemos el primer ejercicio, el 6.3, que son de los polígonos. Por lo general es resolver los ejercicios que tenemos aquí del 2, 3, 4, 5, 6, 7 y obviamente sabiendo las propiedades de dichos polígonos, como por ejemplo la suma de sus ángulos interiores, que aquí lo que se busca es eso, ¿no? Encontrar la medida de los ángulos que están pidiendo de esos polígonos. En el caso del número 2, que es un cuadrilátero, o sea, una figura de 4 lados, nos están preguntando pues que encontrar cuánto vale el ángulo A. Bueno, tenemos alguna medida de los ángulos que son 88 grados, 72 grados, el ángulo A, que es el que no conocemos, y este ángulo. Pero si se fijan bien, también podemos utilizar las propiedades que vimos en las unidades anteriores de los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. En el caso, sobre todo los del segundo opción. Por ejemplo, si aquí este es un ángulo recto, o sea, esto vale 90 grados, este también por lógica debe valer lo mismo, 90 grados. ¿Por qué? Porque estos son ángulos suplementarios y la suma de esos ángulos suplementarios debe ser 180. Ahora, como esto es un cuadrilátero, la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero, o sea, una figura de 4 lados, para este caso de ejercicio, vale 360 grados. Entonces, como tenemos 3 ángulos y nos falta uno, para sacar el ángulo A tenemos que hacer una operación, que sería ángulo A es igual a 360 grados menos 88 menos 72 menos 90. Al realizar esa resta, pues vamos a tener la solución para ese ángulo A. Entonces, los datos que tenemos ahí de respuesta para ese ángulo A es un valor de, hacemos la resta y es un valor de 110 grados de solución. Entonces, el ángulo A tiene ese valor de 110 grados. Es lo que nos sale de esa resta. Así nos queda para el ejercicio número 2. En el caso del ejercicio número 3, el ángulo a buscar pues sería el ángulo B. Pero primero tenemos que ver qué figura geométrica le corresponde ese polígono, ¿no? Tenemos que son 6 lados. Si se fijan bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Es un hexágono. Ahora, los ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores de un hexágono te da un valor de 720 grados, ¿sí? Ahora, nos falta alguna medida de unos ángulos. Por ejemplo, nos falta la medida de este ángulo, que está enseguida del 78, y nos falta la medida de este ángulo, que está enseguida del 70. Pero como ya tenemos que enseguida de ellos son suplementarios, para sacar ese ángulo, vamos a llamarle ángulo 1 y ángulo 2. Nos va a quedar para el ángulo 1 restar 180 menos 68. Si hacemos esa resta, la medida del ángulo 1 te va a dar que ese ángulo 1 vale 112 grados. Para el ángulo 2 sería lo mismo restar 180 menos 70. En este caso el ángulo 2 pues vale 110 grados de ese valor. Bueno, ya teniendo las medidas del ángulo 1 y del ángulo 2,
pues procedemos a sacar cuánto vale el ángulo B. Dado que el ángulo B, si se fijan bien, tenemos dos iguales de medidas del ángulo B. Quiere decir que para sacar este ángulo en total, pues es como sacar dos veces el ángulo B. Entonces nos va a quedar por escribir, por ejemplo, 2 ángulo B es igual a, vamos a escribir la sumatoria de las medidas de los ángulos interiores de un hexágono, que son 720. Y este 720 va a empezar a restarse con menos 110, con menos 116, con los ángulos 1 y 2 que nos salieron, que son menos 110 y menos 112. Si realizamos esa resta para ese ángulo, pues nos va a quedar un valor de 272. Pero como son dos ángulos que van a tener esa medida, tenemos que pasar dividiendo el 2 y te va a quedar ángulo B es igual a 272 sobre 2. Si se realiza esa división, quiere decir que el ángulo B solo pues vale 136 grados. Entonces esta es la respuesta la que se va a escribir para ese ángulo. De esta forma nos queda para el ejercicio número 3. Para el caso del ejercicio número 4, vamos a escribirlo aquí abajito, tenemos un pentágono, una figura de 5 lados y un triángulo. Bueno, ¿cómo se puede sacar los ángulos de un pentágono? Te estoy diciendo que todos los ángulos de ese pentágono son iguales. Entonces, aquí ¿qué se va a hacer? Sería 5 ángulo E es igual, la sumatoria de los ángulos interiores de un pentágono es un valor, te da un valor de 540 grados. Entonces, solamente lo que tienes que hacer es pasar dividiendo 540 sobre 5. Si se realiza esa división, te va a dar un resultado de 108 grados el ángulo E, o sea, cada uno vale 108 grados. Ahora, hace falta sacar los ángulos del triángulo. En el caso para sacar el ángulo F, tenemos que conocer los otros ángulos interiores del triángulo. Pero como esos lados son suplementarios a los ángulos del pentágono, por ejemplo, llámese ángulo 1, llámese ángulo 2, por así decirlo. Para el caso del ángulo 1 es restar 180 menos 108. Esto te da un valor de 72 grados, ¿sí?, de ese ángulo. Y entonces también el ángulo 2, como tiene el mismo valor el ángulo del pentágono, también el ángulo 2 vale lo mismo, 72 grados. Ahora, para el ángulo F, pues es restar 180 menos 72 menos 72. Si se realiza esa resta, pues nos va a dar un valor de 36 grados, ese ángulo F que nos hacía falta de ese triángulo. Entonces la respuesta nos va a quedar de esta manera. Bueno, para el ejercicio número 5, pues tenemos aquí que se está formando unas figuras geométricas con relación a las rectas paralelas o rectas que se están formando en ese aspecto, ¿no? Si se fijan bien, aquí está formando una figura geométrica de 4 lados y acá tenemos pues dicho triángulo, ¿no?, con un ángulo de 30 grados. Tenemos que saber cuánto vale el ángulo C y el ángulo D, ¿no? ¿Cómo sacar esos valores? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a hacer un espacio aquí, vamos a escribir aquí la respuesta del 5. Apoyándonos en esa figura, bueno, tenemos aquí ciertos valores que tenemos aquí abordados. Nos dice que el ángulo de 68, este es un suplementario con el que tenemos aquí, entonces tenemos que conocer la medida del ángulo 1, por así decirlo, y esta es la medida del ángulo 2, ¿no? En el caso del ángulo 2, este es ángulo opuesto por el vértice de 44 grados. Entonces, por lo general, los ángulos opuestos por el vértice, en este caso el ángulo 2, son iguales. Entonces, el ángulo 2 tiene 44 grados de medida. Y en el caso del ángulo 1, como tenemos un suplementario, consiste en restar 180 menos 78. Si sacamos esa cantidad, pues nos va a dar un valor, menos 78, nos va a dar un valor de 102 grados. Entonces ya tenemos dos ángulos de ese cuadrilátero. Nos hace falta los otros dos ángulos D y C que todavía no hemos buscado.
Bueno, ¿cómo se puede encontrar esos ángulos D y C? Bueno, si aquí tenemos que ese ángulo 1 es suplementario con el ángulo que tenemos aquí, quizás es un ángulo 3, y también un ángulo 4 que tenemos aquí, que es suplementario con el C. En este caso, pues en el caso del ángulo 3, este es opuesto por el vértice de 78 grados. Quiere decir que el ángulo 3 que tenemos en esa figura también vale 78 grados. Y en el caso del ángulo 4, sería restar 180 menos 78 menos 30. Porque recuerden que los ángulos interiores de un triángulo miden 180. Para este ángulo 4, como se mencionó, al hacer la resta te va a dar un valor de 72 grados de solución. Bueno, ya teniendo esos ángulos, 1, 2, 3, 4, se facilitará sacar los ángulos que faltan del cuadrilátero. Entonces, si este ángulo vale 72 grados, que es el ángulo 4, el ángulo C, que es suplementario al ángulo 4, pues sería restar 180 menos 72 grados. Entonces sería, el ángulo C te va a dar 180 menos 72. Esto nos da un valor de que el ángulo C te va a dar la respuesta de 108 grados. Ya tenemos el ángulo C. Ahora, para el ángulo D, para sacarlo como es un cuadrilátero, se va a restar 360 grados menos lo que vale los ángulos de ese dedo, que es el ángulo 2, que es el ángulo 1 y el ángulo C. Entonces, en el caso del ángulo 2, pues el ángulo 2 vale 44 grados, el ángulo 1 vale 102 grados y el ángulo C que tenemos nos da 108 grados. ¿Sí? Entonces, a la hora de obtenerlo, estos valores, pues nos va a dar un resultado nos va a dar un valor de 106 grados de respuesta. Entonces el ángulo D vale esa cantidad de 106 grados. Continuando con el ejemplo número 6 que tenemos aquí. Bueno, voy a escribir la respuesta del C y el D antes de, uno que es 108 y el otro es 106. Entonces aquí vamos a escribirle las cantidades que nos dieron anteriormente. 108 y 106. Ahora sí continuamos con el inciso, con el número E. Que aquí pues la figura geométrica uno es un cuadrilátero y otro es un, si contamos los lados 1, 2, 3, 4, 5, es un pentágono a la hora de sacarlo, donde aquí muestra que todos los lados G pues, son iguales. Ya tenemos un ángulo de 117 y otro de 108. Si queremos sacar el ángulo G de ese pentágono primero, si queremos, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Recuerden que un pentágono tiene la sumatoria de lados de 540 y como el G está repetido 3 veces, sería 3 veces el ángulo G es igual a 540 menos los ángulos interiores faltantes, que son 117 menos 108. Si realizamos esa resta, 3 ángulos G es igual, nos da un valor de 315 en esta parte, pero todavía falta pasar dividiendo el 3, entonces vamos a dividir 315 sobre 3. 315 sobre 3 te da un valor de 105, entonces el ángulo G obtenido nos sale que es 105 grados. No hace falta el del cuadrilátero. Bueno, este ángulo vale 90 grados, ¿verdad? Pero este ángulo nos falta que tenemos aquí. Bueno, si unimos los tres ángulos que son de 108, de 130 y el que nos falta, en este caso el ángulo 1, nos da la circunferencia completa de 360 grados. Si queremos sacar el ángulo 1 que tenemos falta ahí, vamos a restar 360 grados menos lo que vale 108 grados menos 130 grados, el que está afuera, el externo. Si lo sacamos nos va a dar un valor de aproximadamente de 122 grados, que es lo que va a valer ese ángulo 1. Ahora sí, el ángulo que nos hace falta, que es el H, como es una figura geométrica de 4 lados, en el caso del ángulo H, se va a restar 360 grados menos 122 menos 90 grados menos 66 grados. Y si realizamos esa resta, el ángulo H nos va a dar un valor de 82 grados, que con este ya terminamos para ese ejercicio.
Ponemos aquí el 82. Continuando con el ejercicio 7, pues este ejercicio es un poquito más complejo de realizar, dado que son dos figuras geométricas unidas. Uno es un triángulo, que si se fijan bien es un triángulo isósceles a tener dos lados iguales. Y la otra figura geométrica contando sus lados es 1, 2, 3, 4, es un pentágono, ¿no? Entonces para sacar esos lados tenemos que obtener obviamente algunos valores ya preestablecidos. Por ejemplo, en la figura geométrica del triángulo, por lo general cuando es un triángulo isósceles, estos dos ángulos que tenemos aquí, que no están escritos, que es el 1 y el 2, por así decirlo, son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces, ¿cómo se puede sacar esos ángulos? Como son iguales, se puede hacer lo siguiente para ese ejercicio número 7. Vamos a escribirle aquí ejercicio número 7, vamos a sacar el escrito. Vamos a escribir dos ángulos, sea 1 y 2, que es lo mismo. Escribirlo así, sería 180 menos 26 primero. Restamos ese valor 180 menos 26 para que nos dé una solución aproximada de 154 grados. Pero ahora ese 2 lo pasamos dividiendo y te va a quedar que el ángulo pues 1 dividir 154 grados entre 2. Entonces el ángulo 1, que es igual que el ángulo 2, ¿verdad? Nos va a dar un valor de 154 sobre 2, te va a dar 77 grados. Entonces nos va a quedar que tanto el ángulo 1 como el ángulo 2 que tenemos ahí vale 77 grados. Por esto lo podemos sacar ya el ángulo A y el ángulo B, que son suplementarios. Estos van a ser los mismos ángulos que nos van a dar. Para sacar dichos ángulos, pues vamos a restar, en el caso del ángulo A, pues sería 180 menos 77. Si lo obtenemos, te va a dar un valor de 103 grados. Y el ángulo B, al ser el mismo suplementario, también te da igual de 103 grados. Entonces ya tenemos esos ángulos A y B de 103 grados. En el caso del ángulo E, que no hace falta, pues lo podemos sacar, no conocemos este ángulo, ¿verdad? En el D sí se puede sacar porque tenemos un suplementario de 97 y se puede sacar fácilmente. Entonces le escribimos ángulo D es igual a 180 menos 97. Si obtenemos ese ejercicio, pues nos va a dar un valor de 83 grados. Entonces el ángulo D vale 83 grados. En el caso del ángulo Z, pues tampoco lo conocemos, ¿verdad? Aquí como lo haríamos y también como lo haríamos para el ángulo E. Bueno, en el caso del C se puede sacar fácilmente con una propiedad de las rectas paralelas que atraviesan a otra recta. Por lo general, aquí se forma un par de ángulos que se llama alternos internos. Quiere decir que el ángulo C es alterno interno al de 97. Por lo tanto, estos dos ángulos tienen la medida igual. De esta forma se puede sacar el valor de ese ángulo C al ser alterno interno de este ángulo 97. Ahora, para el ángulo E, que es el que falta, pues simplemente restar los valores de 540. Ángulo E es igual a 540, hacer un pentágono, menos 97, menos 83, ¿sí? Menos 83, menos 103, menos 103, menos 103, menos 103. El ángulo E pues nos da un valor de... el ángulo E al hacer la resta nos va a dar un valor ya de 154 grados. Continuamos ahora con los ejercicios de la 6.4, que son los paralelogramos, ¿verdad? Cada figura es un paralelogramo, tenemos que sacar las medidas de esos ángulos o de esas medidas de los segmentos de un paralelogramo. ¿Cómo se puede sacar esos segmentos? Por lo general estos paralelogramos, como su nombre indica, son figuras realizadas por rectas paralelas. Por lo general, en los paralelogramos que tenemos de esta forma, las rectas van a tener la misma distancia, no una paralela a la otra.
En el caso del primero, la recta C es igual a la recta que tenemos aquí arriba de 34. Entonces la recta C vale también lo mismo, que son 34 centímetros. Y en el caso de la recta D, este va a ser igual a la recta de 27, a ser paralela con ella, y por lo tanto nos va a dar que el valor va a ser también 27 centímetros. Nos va a quedar de esta forma el ejercicio primero. En el caso del segundo, ahora se trata de ángulos. Bueno, ¿cómo se puede sacar los ángulos A y B? En los paralelogramos hay una propiedad también de que dice lo siguiente: los ángulos consecutivos de un lado de un paralelogramo son suplementarios. Entonces, si yo sumo este con este ángulo A, te da 180 grados, la suma de ellos dos. Lo mismo pasa si sumas el ángulo A con el ángulo B, también te va a dar 180 grados, y así sucesivamente. ¿Cómo sacar el ángulo A? Entonces, si ellos dos se suman 180 grados, para sacarlo bien, tengo que restar 180 menos 48. En el caso del ángulo A, pues nos va a dar una respuesta rápida, ¿verdad?, de 132 grados de solución. Entonces, el ángulo A vale 132 grados. Aquí lo tenemos. Y el ángulo B, pues como es enseguida tiene el ángulo A, son suplementarios, pues ya conocemos el ángulo A, pues sería 180 menos 132. Al realizar esta resta, pues nos va a dar un valor de 48 grados. Quiere decir que aquí tenemos la medida de esos ángulos que nos hacían falta para ambos casos. Ahora, el ejercicio número 3, pues le toca más que nada, depende de las rectas que tenemos aquí, las diagonales de dichos paralelogramos. Bueno, recuerden que por lo general las rectas que son paralelas a la medida son iguales. Entonces el G y el 16 tienen la misma medida. Entonces, bueno, en ese ángulo, ¿no? El lado G vale 16 centímetros también. Aquí también me equivoqué, ya no son ángulos, son lados simplemente. Entonces no, aquí fue un error escribir, ponerle la forma de ángulo, ¿no? Entonces el segmento G vale 16, aquí lo tenemos, y en el caso del segmento H, el segmento H sale del valor de 14 también. ¿Por qué? Porque el punto M es el punto medio de esos dos, y el punto medio divide a un segmento en dos partes iguales. Entonces también vale un valor de 14 centímetros de solución. Y de esta manera pues encontramos las medidas de esos paralelogramos. Bueno, faltan los ejercicios de la 6.8, que son los más largos, pero vamos a resolverlo rápidamente, ¿no? Aquí tenemos que conocer las propiedades de los segmentos de una circunferencia, lo que es cuerda, radio, diámetro, ¿verdad? Y también lo que son los ángulos circunscrito o ángulo inscrito, ¿no? En el caso del primero, el inciso A, aquí tenemos que un ángulo de 84 grados que se encuentra en el centro de la circunferencia realizada por estas rectas. Bueno, este ángulo de 84 grados pues es igual o es opuesto por el vértice al que tenemos aquí, ¿verdad? Y por lo general, si lo volteamos de esta forma, pues hay dos ángulos inscritos con un ángulo central. Por lo general, los ángulos inscritos, que son alfa y beta, que tenemos como respuesta que no conocemos, bueno, aquí vamos a escribirle que este vale 84, ¿verdad? Viene siendo la mitad de ese ángulo central. Como el ángulo central vale 84 grados y el otro son la mitad, pues vamos a escribir aquí en el inciso A, pues en el caso del ángulo alfa, dividir 84 sobre 2, porque es la mitad. Entonces, si sale ese valor, quiere decir que el ángulo alfa pues vale 42 grados. Y lo mismo va a ocurrir con el ángulo beta, que también se divide 84 sobre 2, da 42, y de esta forma ya obtenemos el inciso A de ese valor. En el caso del inciso B, que tenemos aquí, también no conocemos el ángulo inscrito, pero no conocemos el ángulo central alfa. Bueno, ¿cómo se puede sacar este valor? Recuerden que el ángulo inscrito que tenemos ahí de 25 es la mitad del ángulo central. Entonces aquí para sacar el ángulo alfa ya no va a ser dividir, sino que va a ser multiplicar por 2
ese ángulo. Entonces ese ángulo alfa, que es el ángulo central, vale 50 grados de solución. Ahora, en el caso del inciso C, tenemos aquí también, tenemos un ángulo inscrito de 30, ¿verdad? Tenemos un ángulo alfa que está afuera, hecho por una recta tangente, pero igual estos ángulos van a sustender o van a subtender un arco igual a un ángulo central, ¿no? Si yo trazo una línea, se puede trazar una línea que va del ángulo del centro a dicha recta tangente, ¿verdad? Va a ser un grosor más pequeño para identificarlo, ¿ok? Entonces, aquí se va a formar también un ángulo central. Recuerden que el ángulo central viene siendo el doble que el ángulo inscrito, entonces este vale 60 también, el doble. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con el ángulo que tenemos aquí afuera? Cuando pasa eso, el ángulo que tenemos afuera, el que está en la recta tangente, es igual al ángulo inscrito. Entonces el ángulo A también vale 30, en el caso del inciso C, o dividir, pues también podemos dividir 60 entre 2 y te va a llegar a la misma solución de 30, ¿no? Bueno, de esta forma nos quedan los ejercicios, los tres primeros ejercicios, A, B y C, cómo sacarlos, y ahora pasar a los ejercicios que tenemos aquí, del 3 al 10. En el caso del primero, que es el 3, ¿verdad? Para obtener esos valores, ¿qué se puede sacar aquí? Vamos a hacer lo siguiente. En el caso del 3, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ángulo inscrito alfa, y acá tenemos uno de 90, ¿no? Obviamente nos hace falta un dato, a lo mejor nos hace falta datos, pero no. Esto se puede sacar obviamente que el ángulo de 90 y el ángulo alfa pues viene siendo partes complementarias de ellos. Para sacar el ángulo de 90 tienes que dividir 90 sobre 2. Quiere decir que el ángulo alfa vale 45 de solución. En el caso del número 4, ¿cómo sacar ese resultado también? Este se parece más o menos al que hicimos en el inciso C, que aquí ahora sí tenemos un ángulo central. El ángulo central es de 90 grados porque este es un ángulo recto, y el ángulo que tenemos que subtiende al ángulo central, en este caso por la recta tangente, debe ser la mitad. Entonces también es dividir, en este caso el beta sería 90 sobre 2, también vale 45 de solución. En el caso del ejercicio 5, para obtenerlo, bueno, este está sencillo también. Tienes un ángulo de 120, pero interior. Tiene que ser exterior el ángulo central, ¿sí? Tiene que sacar este ángulo. Primero hay que restar, por así decirlo, vamos a escribir el ángulo 1. Hay que restar 180 menos 120. Esto es un valor que el ángulo 1 vale 60. Y este ángulo es el central, recuerden bien. Entonces, para obtener ese valor, pues recuerden que el ángulo alfa es la mitad del ángulo central. Entonces el ángulo alfa es dividir sobre 60 sobre 2 y te da un valor de 30 de solución. En el caso del ejemplo número 6 que tenemos más adelante, para poder sacar el ángulo alfa y el ángulo beta de solución, bueno, en el caso del ángulo beta, este valor completo es un ángulo recto. Entonces el ángulo beta completo vale 90 grados y el ángulo alfa, al ser circunscrito con el beta o subtendido como en el ejemplo 4, también vale lo mismo, 90 grados. En el caso del ejercicio 7 tenemos un valor de 10 grados y un valor también de 10 grados y un valor de 10 grados para dichos valores, ¿no? Bueno, aquí el ángulo beta faltante también vale 10 grados al ser iguales o ser parte de los ángulos inscritos de un ángulo central. Entonces el beta, aquí también el ángulo beta vale lo mismo, que son 10 grados. En el caso del ejercicio número 8, nos va a quedar que la solución de la siguiente manera.
Este ángulo central vale 130. Tenemos que sacar el ángulo inscrito. Recuerden que es dividirlo entre 2 porque es la mitad. Entonces sería que el ángulo alfa es 130 sobre 2, te da un valor de 65. Entonces eso es lo que vale el ángulo alfa, 65 grados. En el caso del ejercicio número 9, pues se ve un poquito más complicado. Bueno, en el caso del ejercicio número 9, tenemos que ver qué figura geométrica se encuentra ahí. Es un triángulo. Pero ¿qué tipo de triángulo sería, no? Ese triángulo que se forma es un triángulo equilátero. O sea, tiene los tres lados iguales. Por lo general, los triángulos equiláteros tienen 60 grados en los tres lados. O sea, A, B y C son 60 grados. Y por lo tanto, el ángulo beta es la mitad del ángulo C. Entonces, el ángulo beta es dividir 60 sobre 2, te da 30. Y para sacar el ángulo alfa, como abajo el B también, la mitad aquí es 30, entonces tienes que restarle, en el caso del ángulo alfa, 180 menos 60 para que te dé un valor de 120 grados. Eso es lo que vale el ángulo alfa, 120 grados. Nos hace falta el ejercicio número 10, ¿verdad? Para terminar. Bueno, en el caso del ejercicio número 10, nos falta el ángulo alfa y nos falta el ángulo beta. Para este caso, el ejercicio número 10, vamos a escribirlo aquí abajo. Para sacar el ángulo alfa, podemos reconocer cuánto vale el ángulo de la solución, ¿no? Para obtenerlo. Bueno, primero no conocemos cuánto vale tampoco el ángulo de O de 0, pero tenemos uno de 60. Quiere decir que es el doble. Entonces, para sacar el ángulo O sería 60 por 2, te da un valor de 120. Y el ángulo alfa se resta 360 menos 120. Esto para que el ángulo alfa te dé un valor de 240 grados. En el caso del beta, este es circunscrito con el mismo valor de 10 grados del B. Por lo tanto, también el ángulo beta se puede obtener sacándole que un valor de para obtener el ángulo beta es restar 360 de nuevo, porque es una figura de 4 lados que se está formando, menos 240, que es el ángulo alfa, menos 60, menos 10. Esto para que el ángulo beta me dé un valor, no me va a alcanzar aquí, vamos a ponerlo en esta parte. El ángulo beta a la hora de sacarlo me da un valor de 50 grados de solución. Entonces ya tenemos lo que vale el ángulo alfa y el ángulo beta de ese parte de valor. De esta forma pues se resuelven los ejercicios de la semana 14 y nos vemos en la siguiente sesión.